nosotros, como les acabo de mencionar, ya tenemos en cabina a María Gabriela Cuevas, quien ya es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella presentó este informe sobre lo que es la trata de personas, los venezolanos que están siendo principalmente afectados, y que Venezuela, como ya mencioné, está en primer lugar en Latinoamérica en este porcentaje de víctimas. María Gabriela, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en estos temas. Sí, es un interés ya no nacional, porque precisamente uno de los temas, uno de los factores que tú mencionaste en esta presentación del informe ha sido que el factor de la migración ha sido uno de los que ha propiciado más, por lo menos, este alto porcentaje de trata de personas. Y la migración está prácticamente, ya todos tenemos al menos un familiar, al menos uno que ha migrado, al menos un amigo de nuestro círculo social más cercano, y por lo cual nos preocupa a todos. ¿Qué es lo que más te preocupa al día de hoy, y por supuesto en el marco de lo que fue este Día Mundial contra la Trata de Personas en Venezuela? Sí, antes de hablar de esas preocupaciones, a mí me gustaría hacer una diferenciación conceptual, lo que son las distintas formas de esclavitud moderna, lo que es la trata de personas y lo que son los factores que aumentan la vulnerabilidad, porque dependiendo de a dónde estemos poniendo el foco, damos cifras distintas. Entonces, cuando se ofrecen esas cifras alarmantes, que se habla de 170.000 víctimas, y podemos entonces encontrar la reacción del Estado de negarlo, es porque se está hablando de personas de distintas maneras involucradas en dinámicas de esclavitud moderna, es decir, formas de explotación en las que la voluntad de la persona y la autonomía de la persona está completamente minada, ¿no? Está la persona bajo el control de otros. Cuando existen varios elementos concretos que son la captación, la recepción, el traslado de esa persona, bien sea dentro o fuera del territorio, y además la explotación, cuando se reúnen esos cuatro elementos, es cuando se está frente al delito específico de trata de personas. Por eso la disparidad en cifras. La cifra de trata de personas es menor a la cifra general de personas víctimas de distintas formas de esclavitud, distintas formas de explotación que esclavizan. Y por eso, bueno, puede haber la disparidad, ¿no? ¿A qué se refiere cuando es moderna? Moderna es porque en principio la esclavitud ha sido abolida formalmente hace más de un siglo. En Venezuela está formalmente abolida la esclavitud y pudiéramos creer que no existe. Resulta que la esclavitud ha mutado, ha cambiado, esas formas han ido adaptándose a los nuevos tiempos, y puede pasar desapercibido si creemos que el fenómeno, pues, en efecto fue abolido en el momento en que se dejó de tener como algo admitido jurídicamente y comerciar con las personas. Entonces, por eso se habla de moderno. Ahora bien, y por eso son obsoletos y no deben utilizarse términos como trata de blancas. Okay. En general, no utilicemos esos términos, porque víctimas del delito de trata de personas son todas las personas, y en todo caso igualmente cuestionable. Mencionabas que el 70% de las víctimas son mujeres, una cifra que es alarmante, y también el tema de los niños, niñas, adolescentes, está de alguna forma inmerso ahí en ese porcentaje, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con esta cifra y los venezolanos? Sí, allí entramos a tratar de vincular también con el tema migratorio, que son los que nos están preocupando. En efecto, mujeres y adolescentes mujeres son las principalmente victimizadas, y 70% de esas cifras son de mujeres. Aquí hay que hablar de cuál es la fuente, de dónde salen esos porcentajes, de dónde salen esas cantidades de 40 millones de personas a nivel mundial, 2 millones de personas en Latinoamérica, 170.000 personas en Venezuela. Primer lugar de prevalencia, seguido de Haití y República Dominicana. Todas esas son cifras que ofrece una fundación, World Free Foundation,
Walk Free Foundation, y ellos emiten un índice anual de esclavitud moderna. Si ves, en el propio título vemos que ellos hablan en general de esclavitud moderna. Entonces esas cifras que yo puedo haber mencionado, que nosotros mencionamos en la presentación en la prensa del grupo de trabajo sobre esclavitud moderna en Venezuela, provienen de esa fuente de información. Hay otras fuentes. Naciones Unidas se viene preocupando de estos problemas. Hay una unidad contra la delincuencia organizada, hay una convención contra la delincuencia organizada, un protocolo que desarrolla esa convención en materia de trata de personas, especialmente mujeres y niños. Todo esto para decir que Naciones Unidas también emite un informe, emite cifras. Esas son las fuentes internacionales, pero ¿qué está haciendo el Estado? Ajá, entonces, ¿por qué usamos esas fuentes internacionales? Porque son las que tenemos a mano. No tenemos nosotros las capacidades como para decirles ahora y hablarles en términos ciertos, pero lo que sí para nosotros es un dato y es innegable, el problema existe y el problema está aumentando. Okay. Y está aumentando de manera alarmante. Y nosotros tenemos que ocuparnos de esto. ¿Y por qué está aumentando de manera alarmante? Porque esos factores que aumentan la vulnerabilidad de las víctimas están presentes. Y ahora vamos entonces a hablar de migración. Y esos factores que aumentan la vulnerabilidad de las víctimas tienen también que ver con las necesidades que tienen las personas. Por eso ayer hablábamos y antier hablábamos de la emergencia humanitaria compleja en la que está inmerso el país, y podemos hacer ahí unos énfasis en por qué la llamamos humanitaria y por qué la llamamos compleja y por qué la llamamos emergencia. Tú mencionaste algo durante la presentación de este informe que me llamó bastante la atención sobre, no sé si ya estoy abundando en otros detalles, pero mencionabas, por ejemplo, el tema de la prostitución en lo que es en las zonas fronterizas, sobre todo, que ya no es algo voluntario, sino por una necesidad, ¿no? Que se ha visto quizás en referencia a lo que es la crisis humanitaria, ¿no? Sí. Allí decíamos, tenemos que considerarlas víctimas de explotación. Okay. Esa aproximación al entendimiento de este tema, partiendo de la idea de que aquí las mujeres son dueñas de su cuerpo y como tal pueden dedicarse a la actividad que deseen, o por ejemplo, tener en mente quienes defienden el trabajo sexual como un trabajo, nos lleva a naturalizar estos fenómenos y a creer que quien está en esto pudiera estar siendo parte de ello de manera voluntaria. Okay. Y ahí nosotros lo que reforzamos es, en las condiciones en que estamos en Venezuela, debe por el contrario presumirse que esa supuesta voluntad no es tal. Las personas no están siendo victimizadas porque desean. Tenemos muchísimos referencias de personas, aquí viene el dato de la perspectiva de género en este asunto, personas que por su función de cuidadoras se sienten en la obligación de proveer a los miembros de su familia y buscar de cualquier manera. Entonces puede ser que digan sí, y hay un sí de por medio, pero ese sí está condicionado a que de su actividad, de que logre o no generar recursos, va a depender la vida o la salud de un familiar, de un hijo, de un anciano. Estamos hablando con María Gabriela Cuevas García, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas del OCAP. Necesitamos hacer entonces una pausa publicitaria y ya volvemos con más de Punto de Corte Radio y este tema bastante alarmante y preocupante para Venezuela. Ya volvemos. Los dos. Irreverencia con sentido común. Estamos los dos. Ok, estamos en vivo ahorita a través del canal de YouTube también, Punto de Corte, a través de Periscope, en @punto_de-corte. Estamos hablando con María Gabriela Cuevas, en representación del grupo de trabajo sobre la esclavitud moderna en Venezuela y investigadora también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. El tema de trata de personas, el tema de la esclavitud, la explotación laboral, que tanto preocupa a Venezuela y que no ha habido, como te preguntaba, no hay un informe oficial por parte del Estado, no hay balances, no hay cifras. ¿Cómo hacen de alguna forma rápidamente con lo que tenemos en vivo a través de Free?
para recabar esta información más allá de estas fuentes internacionales? O sea, aquí en el país internamente, ¿cómo hacen? Aquí en el país yo les puedo referir el contacto que tenemos con personas que hacen atención a víctimas y personas que hacen prevención. Cuando digo atención a víctimas, tengo en mente organizaciones de la Iglesia Católica que tienen sus vínculos fuera del país, tienen sus organizaciones hermanas fuera del país y tienen casas de acogida. Entonces, por esa vía nosotros podemos encontrar cuando detectan víctimas por la actuación de los cuerpos de seguridad de esos estados y las remiten a estas casas de acogida y nos están refiriendo la manera en que están aumentando las víctimas venezolanas y las tienen que atender, ¿no? Y luego también organizaciones que hacen prevención, tengo en mente también la Iglesia Católica, hacen prevención y cuando se va a un sitio y se da una charla, después de la charla vienen personas a acercarse, caramba, me pasó algo como eso. Entonces nosotros sabemos, y vínculos en comunidades también, sabemos que están captando y esa es la gran alarma que hay que dar. Más allá de lo que hacen o hace el Estado, señores, los captadores están en la calle, los captadores utilizan a personas cercanas que ya las han victimizado y luego las ponen como anzuelo. Bien, ya vamos entonces con más de ello, volvemos entonces de la pausa comercial. Tenemos a niña Priscila. Bien, amigos de Punto de Corte Radio, retornamos ya cuando son las 9:34 minutos de la mañana. Estamos conversando con María Gabriela Cuevas García. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAM en representación del Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela. Y en la pausa comercial estábamos hablando, María Gabriela, sobre ese proceso de captación que prácticamente determina este alto porcentaje de víctimas en la trata de personas, explotación laboral y también, entre otras diferencias que ustedes han dicho que no todo es el mismo porcentaje, sin embargo hay unos más graves que otros, pero es este Día Mundial de la Trata de Personas y para hablar de esta captación vamos a establecer un contacto telefónico ahorita unos minuticos con Priscila Solórzano, quien ya la tenemos vía telefónica. Ella es defensora de los derechos humanos, coordinadora del proyecto especiales de El Caleidoscopio Humano. Priscila, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, chévere, Priscila. Tuvimos el gusto precisamente de escucharte, tener tu testimonio hace 2 días sobre lo que era este proceso de captación, de lo cual esta delincuencia organizada se está encargando de, valga la redundancia, captar muchísimos venezolanos. No solamente en Latinoamérica, sino también me pareció importante algo que mencionaste ese día, que es que en Europa también hay un alto porcentaje de venezolanos que han sido captados. Yo quisiera de alguna forma, Priscila, que nos comentaras cuáles son los testimonios que tú has podido recabar sobre ello, cuál es ese proceso de captación, qué es lo que ofrece esta delincuencia organizada. ¿Y por qué? Porque obviamente es una necesidad aquí de reconocimiento, de derechos. Obviamente estas personas te brindan otras posibilidades de calidad de vida, dinero y cualquier cantidad de cosas que aquí no puedes obtener. ¿Por qué? Porque bueno, en un país relativamente donde el Estado no reconoce nuestros derechos, donde no nos podemos desenvolver en un ámbito laboral como puede ser otra persona, donde no podemos ir a un centro educativo sin recibir discriminación y este tipo de cosas. Obviamente, estas mujeres, en cierta parte, algunas no cuentan con el apoyo familiar, otras sí, y otras son cabezas de casa. Entonces, es una otra manera de situación en la cual nos encontramos ahorita, entonces nos aprovechan. Bien, mencionaste en esa oportunidad, mencionaste por ejemplo, y lo estás haciendo referencia ahorita, que ofrecen por ejemplo operaciones, ayudas, viajes, dinero, también hay un proceso de captación a través de las agencias de modelaje, las estadías en hoteles, alimentación y también documentos de identificación. Este último, si pudieras hacer mención en cuanto a ello, porque bueno, el proceso migratorio en Venezuela, esta crisis migratoria, ha afectado a una gran cantidad de venezolanos que como dice María Gabriela, prácticamente se han visto en la necesidad de acceder a este tipo de situaciones para poder conseguir identificación, para poder conseguir recursos y de alguna forma sustentar a sus familias.
Esto es así, ¿qué pasa con el proceso de documentación también? ¿Cómo es esa situación? Bueno, en este caso, por ejemplo, sí, aquí en Venezuela conocemos la situación con el tema del pasaporte, ahí está todo el papeleo. Lo agilizan total. De por sí conozco varios casos donde en Europa, para poder acceder a documentos donde la puedas recibir acá, de alguna u otra manera hacen negocios de matrimonio, ¿verdad? Para poder tener la nacionalidad. Pero obviamente, ¿quién te puede costar esto? Esto te cuesta que tienes que pagarlo, esto te cuesta que vas a vivir de igual modo en una esclavitud, porque igualito es más vigilada por este tipo de redes. O sea, no es nada más que te casaste y eres libre, no, esto es un negocio, esto es un convenio, nada más para que tú puedas estar simplemente a lo mejor elaborando o laborando de alguna otra manera el que nosotros queremos, o lo que ellos quieren, mejor dicho. Priscila, estamos conversando para que nos escuchen y nos ven a través de las redes sociales también. Priscila Solórzano, defensora de los derechos humanos, coordinadora del proyecto especial del Caleidoscopio Humano. Priscila, ¿tú intentaste ser captada? Sí, más de 4 veces, casi 5 veces, insólito. Las primeras veces realmente lo dudé, no lo voy a negar, lo dudé. Porque bueno, en este contexto en el cual estamos, cualquiera duda. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y en esta situación obviamente uno no puede, uno se llena de dudas, de incertidumbre, de preocupaciones, de estrés. Pero ya luego vi cómo era la metodología, ya vi el tema de que era el documento, está en la carpeta de producción Caracas. tiempo completo, La carpeta de producción Caracas. ¿Por qué? Este tipo de cosas, El importe es otra vez. me parece, a mí particularmente me parece que no era lo correcto, aparte de que no me gustaba. El simple hecho de poder estar bajo el mando de otras personas que ni siquiera quiénes eran, porque ciertamente una cosa es que la persona que, en estos casos, hay personas que han sido casadas y otros se vuelven cazadores. Okay. Ellos te brindan un paisaje bonito, pero cuando llegas al lugar de destino, es otra persona la que te recibe, es otra situación, son otras normas, son otras reglas, y ya va, pero ¿qué pasa aquí? Esto no fue lo que nos dijeron al principio. Entonces, hay un cambio total, hay un giro, y esto me detuvo mucho. Priscila, desde ya, por supuesto, tienes las puertas abiertas en Punto de Corte Radio, aquí en Fe y Alegría, para que puedas, por supuesto, transmitirnos todas estas experiencias que has podido recabar a través también del Caleidoscopio Humano, de todas estas organizaciones que ustedes representan a través también del Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela y, por supuesto, en representación de una gran comunidad LGBTI en Venezuela que tiene esta preocupación sobre toda esta trata de personas, la esclavitud, entre otras cosas. Muchísimas gracias por tu atención, Priscila. Bien, ella era Priscila Solórzano, defensora de los derechos humanos, coordinadora del proyecto especial del Caleidoscopio Humano. María Gabriela, ella mencionó algo de también un factor importante. Son captadas y después se convierten en captadoras. ¿Cómo es este proceso y en qué tiempo también pueden convertirse estas personas? ¿Qué periodo de tiempo? ¿Es algo rápido? ¿Es un proceso largo? No tengo la respuesta a eso y no he conocido realmente a víctimas que hayan sido rescatadas. Las conocemos como sobrevivientes de la trata que puedan referirlo. Pero se trata de un proceso de años. No hemos detallado cómo es que sucede, pero una vez que la persona está en manos de la red, empiezan distintas maneras de explotación, donde incluso la vida de la persona está comprometida, o sea, va siendo útil para distintas cosas, en principio para actividad sexual, pero luego hay muchas otras cosas involucradas, ¿no? Digamos el tráfico de órganos, por ejemplo, la vida de las personas puede estar incluso en riesgo. Cuando hablamos de prostitución, pudiera ser que la manera de captar no sea tan engañosa, que la persona en ocasiones le digan de frente, vas a trabajar en prostitución, pero no sabe las condiciones en que se va a ejercer esa prostitución, la cantidad de horas. Estamos hablando de que son mujeres victimizadas, se les da droga, se les ofrece droga para que sus cuerpos puedan resistir el tiempo de exposición, ¿no? Entonces,
eso nos muestra que el tipo de explotación al que están sometidas es sumamente exigente y gravoso para las personas. Nos decían cuánto tiempo puede pasar. Ahí hay un proceso en el que incluso los expertos hablan de síndrome de Estocolmo. Se somete a la persona de manera tal que llega a pensar y sentir que no tiene otro modo, no tiene otra forma de sobrevivir, está a expensas de esas personas y se les obliga a trabajar como captadores. Okay. Incluso allí hay estas personas captadas de cualquier estrato social, pueden haber profesionales, técnicos, médicos, pueden distintas profesiones, ¿no? Sí. Ahí tengo la referencia, por ejemplo, de una persona con un título de abogado en Venezuela, captada por una empresa editorial, una supuesta empresa editorial, no podemos estigmatizar, que le ofrece, por ejemplo, trabajar 3 meses y al cabo de los 3 meses va a tener $3.000. La sacan del país, no le pagan nada, le hacen trabajar 16 horas al día y nunca va a recibir ese dinero. No es recompensado nunca. Estamos conversando todavía con María Gabriela Cuevas García, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP. En el siguiente segmento vamos a concluir esta conversación bastante interesante, bastante importante y preocupante para no solamente Venezuela, sino también la comunidad internacional, sobre todo con este tema migratorio, esta crisis de migración que atraviesa Venezuela. Ya retornamos con más de Punto de Corte Radio. Yo tengo que hablar de En tan los solo niños. minutos, Sí, y ahí vamos por allá. más de Tema de niños. Punto de Corte Radio. irreverencia con sentido común. Creo que es uno de los más, porque imagínate, tratado desde niño, ya está prácticamente condenando su futuro, ¿no? De Y alguna forma. 45 minutos. Hay algunas La radio que te organizaciones, hay instituciones que tratan de, valga la redundancia, captar más bien para poder rescatar a estas personas. que deben ser atendidas. Me acompañas a ¿A escuchar. las personas que han sido víctimas concretamente o a las personas en general? A las víctimas. Nosotros Acá llevamos nuestro todavía no lo desayuno tenemos, y no lo tenemos, estamos no, empezando, realmente o sea, que hay organizaciones que se encargan de niños separados en general, pero no de niños víctimas de este. Estamos vía YouTube. Y Perico. Veía YouTube y Perico también. Estamos conversando vía telefónica con Priscila Solórzano, ella en representación del Caleidoscopio Humano, y quien nos está ofreciendo un testimonio bastante importante sobre lo que ella ha podido recabar, su experiencia también. Intentó ser captada aproximadamente unas 4 veces. Estos testimonios van a poder encontrarlos en nuestro portal web www.puntodecorte.com, al igual que la explicación que nos ofrece María Gabriela Cuevas, y sobre todo este tema que bien debe preocupar, porque además es ustedes, porque están en el hecho, lo están constantemente investigando, pero creo que debería haber más difusión sobre esto, ¿no? Debería haber más información y educación sobre esta situación que atraviesa Venezuela, que muchas personas a lo mejor no se imaginan. Más allá de que, bueno, puede haber la delincuencia organizada en Venezuela, lo ven más como el tema Amponilma, el tema en las urbes, pero también esto sucede no solamente en las grandes ciudades, sino en el interior del país, ¿no? Absolutamente. Prevención es la palabra clave en estas materias, en las que también tenemos muchas exigencias que hacer al Estado. Hace falta Hay mucha grandes prevención. omisiones del Estado en esa materia. Prevenir que la gente caiga en el delito, pero también prevenir que la gente esté en las condiciones de vulnerabilidad que le hacen estar propenso a este tipo de delitos. Así es. Como les mencioné, todo esto van a poder encontrarlo entonces reseñado en el transcurso del día a través de nuestro portal web www.puntodecorte.com. Volvemos para finalizar esta conversación. Por supuesto, desde ya la invitación nuevamente para extender un poco más a detalle. El tiempo en radio se va volando, pero hay detalles que seguramente se nos van a quedar por conversar. Sin embargo, volvemos con María Gabriela y luego el editorial con Nick Mereda. ¿Tienes el editorial por ahí? Así no. Ok. Eso está bien. Amigos de Radio Fe y Alegría, 9:47 minutos de la mañana. Seguimos en cabina con María Gabriela Cuevas, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP, grupo de trabajo sobre la esclavitud moderna en Venezuela. Hay un tema importante, el tema de los niños, niñas, adolescentes, son de los más vulnerables para ser captados para esta situación.
¿Cuál es el porcentaje, si tienen cifras sobre ellos, de niños? Aquí nuevamente referimos el informe mundial del Índice Mundial de Esclavitud, habla de 40% de la población en el mundo son víctimas menores de edad. Allí las formas principales de explotación son para los niños y adolescentes hombres la explotación laboral, niñas y adolescentes mujeres la explotación sexual, pero hay otras formas involucradas, la mendicidad. Acabamos de ver en noticias un caso de niños en Colombia rescatados que habían estado siendo dedicados a la mendicidad. Eso es una forma de explotación presente. Luego, acá en Venezuela estamos viendo referencias de casos de ventas de niños, y en esto tiene relación el asunto de las dificultades con los sistemas de identificación de niños recién nacidos. ¿Y si los venezolanos son los más vulnerables ahorita, al menos en Latinoamérica? Bueno, eso haciendo referencia a ese comentario que hacíamos antes, que en efecto a Venezuela se le está clasificando allí como el primer país con presencia de los delitos vinculados a la esclavitud moderna. Entonces, bueno, eso lo podemos repetir en todos los ámbitos. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Están sobremanera expuestos a estas condiciones de vulnerabilidad. Y ahí hablamos del intercambio de sexo por comida, por ejemplo. No es de por sí ninguna de las otras dos categorías de las que venimos hablando, pero es una de esas situaciones que sobreexpone. Es alarmante, es preocupante que eso está pasando en nuestro país, no solamente respecto a adultos, sino también respecto a niños. Nuevamente de esto tenemos casos concretos, no estamos hablando de algo que lo hemos leído en informes extranjeros, no, esto viene referido por las personas que hemos podido entrevistar sobre estos temas. Haber sido víctima de, por ejemplo, abuso sexual es una de las situaciones que sobreexpone a un niño o a un adolescente a estar propenso a caer luego en situaciones de sexo transaccional, y luego eso lo sobreexpone a estar propenso a situaciones de trata y a ser captado para estas formas de explotación. Luego, los niños en la situación migratoria que venimos denunciando que existe en el país están particularmente afectados. Por un lado, el fenómeno de los niños separados de sus padres y representantes, y que están con algunos familiares que no son los que en principio tienen la responsabilidad jurídica de cuidar, y además los niños no acompañados, es decir, que no están bajo el cuidado de ningún pariente. Son todos niños en extrema vulnerabilidad para caer en todas estas formas de explotación. Ahora bien, María Gabriela, la impunidad es precisamente consecuencia de la no denuncia. Prácticamente va relacionado una cosa con la otra. Sin embargo, ¿hay algún canal que ustedes puedan recibir denuncias, que puedan ofrecer esta posibilidad, esta ventana para aquellos que han tratado de ser captados o que son realmente víctimas, han sido víctimas? Primero, una precisión. Ciertamente hay relación entre impunidad y ausencia de denuncia, pero es a la inversa. Termina la gente desconfiando en los sistemas y no denunciando, porque hay impunidad, porque los sistemas no funcionan, porque las normas de protección a las víctimas y testigos no tienen maneras de materializarse y de en efecto ofrecer de manera real esa protección a quien se atreve a denunciar. Entonces, sí, está relacionado, pero lo primero que tenemos que apuntar no es a que la gente no denuncia, sino que incluso los casos que son denunciados no son resueltos. Y aquí vinculamos nuevamente con el tema de las captadoras que han sido víctimas. A veces son el punto más débil de la cadena, porque son las más visibles. Las personas más visibles son las captadoras. Y en ocasiones esta cifra de impunidad nos lleva a mirar que cuando llega a haber casos que se investigan, pudiera ser que los únicos que estén siendo objeto de investigación o los únicos que en definitiva están aprendidos sean quienes han estado en la fase de captación y no el resto de la cadena delictiva. María Gabriela, un placer contar con tu presencia aquí en Punto de Corte Radio. Desde ya tienes la invitación nuevamente para hablar de estos y otros temas. Nosotros, es un tema que debe preocupar a Venezuela, a la comunidad, y que debe prestársele atención, y por supuesto un llamado al Estado para que ofrezca de alguna forma
no solamente solución, sino informes, balances de que nosotros y ustedes, por supuesto, puedan de alguna forma ayudar a solventar o de alguna forma paliar un poco esta situación.